Se cansó de hacer goles acá y en Francia. Volvió para ser campeón de todo como director técnico. Fundó la grandeza de Vélez y escribió con sus propias palabras la página más gloriosa de la historia xeneize. No hacen falta más referencias para saber que hablamos de Carlos Bianchi, un narrador indispensable a la hora de contar la historia moderna de nuestro fútbol. Carlos, cuando mira hacia atrás y se encuentra con aquel 93, 94 sobre todo, y usted en el banco de Vélez, ¿cuál es el primer concepto o la primera imagen que le viene a la cabeza? Sacrificio. Porque yo cuando vuelvo a Vélez, yo no conocía el fútbol argentino, la realidad. Hacía 9 años que me había ido a Francia y conocía un poco a José Luis Basualdo, que había jugado la final con Argentina. El Flaco Gareca conocía porque había jugado en contra de él cuando él estaba en Boca. Pero después no tenía noción del plantel de Vélez Sarsfield y me encontré con esa palabra que dije recién, con un plantel inteligente y con mucho sacrificio. Usted menciona habitualmente la importancia de la inteligencia del futbolista, y los futbolistas de aquel equipo, cuando se refieren a usted, lo primero que dicen es la simpleza en el mensaje que tenía Carlos. ¿Nos puede traducir eso? ¿De qué hablan cuando ellos hablan de la simpleza de su mensaje? Y lo que pasa es que como si yo me pongo en el rol de director técnico, por haberlo tenido, algún director técnico que no le dan 1 o 2 o 3 indicaciones, le dan media docena de indicaciones. Al final el jugador, cuando le dio la sexta, la primera ya ni se acuerda. Es la realidad. Cuanto más simple se le explica lo que uno desea al jugador, es más fácil que el jugador comprenda y que llegue a lograr lo que uno pretende. Así de simple. No. Nosotros no somos científicos. Nosotros debemos de ser lo más simple posible para que el jugador comprenda muy bien lo que deseamos nosotros y que él lo aplique en el campo de juego. Si no entendió algo, tal vez no lo va a aplicar. Pero entonces hay que explicárselo de vuelta. Pero no hay que complicarle. El fútbol es simple. Para mí el fútbol es simple. Yo como jugador de fútbol, para mí era simple. Claudio, vos y Guillermo no marcan a nadie. A nadie está marcando. Vos vas a buscarlo a él. Y que ellos marquen a él. En su primera incursión como técnico en Argentina, ¿soñaba todo eso o soñaba menos? No, yo no soñaba. ¿Esperaba tanto? No, yo no soñaba ser director técnico de Vélez. Yo lo dije siempre. Yo me había ido 2 veces de Vélez, en el 73 y en el 84, siendo aplaudido. Entonces yo no iba a poner o a hipotecar todo lo que yo había hecho durante tantos años por ser director técnico de Vélez. Entonces no se me pasaba nunca por la cabeza. Esa es la realidad, hasta que bueno, llegó una vez que me llamaron allá, ya habíamos tomado con mi señora ya la decisión de quedarnos a vivir en París, septiembre, octubre del 92. Me llamaron de acá diciéndome de que si me interesaba ser técnico de Vélez. Les dije la verdad, no pienso ser director técnico de Vélez, pero nos juntamos en diciembre que voy a pasar la fiesta con la familia. Conversamos y al final, bueno, terminé firmando y felizmente para todos nosotros, ¿no? Que las cosas no fueron bien porque ahí nacía una ilusión que al final con el tiempo logró sus frutos, ¿no? Esa ilusión terminó siendo realidad. Debutó en Vélez como delantero en julio del 67. Recién al año siguiente metió el primero de los 385 goles que hizo en su carrera jugando aquí, en Francia y en la selección. Una carrera que palidece al lado de lo que lograría después como DT. 7 títulos locales, 3 con Vélez y 4 con Boca, y 8 títulos internacionales, entre ellos 3 copas intercontinentales. Carlos, cuando hay que planear un partido frente al Sao Paulo de Tele Santana, frente al Milan de Fabio Capello, ¿usted tenía el rival en los futbolistas de aquellos equipos o en un punto también había un juego de ajedrez contra esos grandes técnicos? Había un duelo personal, profesional.
¿Cómo pensaba esos partidos? Sinceramente nunca pensé en quién era el técnico de enfrente. Tengo que ser muy sincero, pues yo tenía que pensar cómo jugaba el equipo de enfrente, que era mucho más importante para mi forma de ver. Yo tenía que tratar de ver bien las posibilidades que teníamos nosotros para complicar el partido a nuestro adversario de turno, que era San Pablo primero en la final de la Copa Libertadores y después en la Intercontinental el Milan. Entonces yo no tenía que confundirme, no era una apuesta yo contra Tele Santana o yo contra Capello, no. Que me equivoque tácticamente y que ganemos el partido era más importante. Me pasa que nosotros sabíamos contra quién jugábamos el primer partido en la Copa, en la final de la Libertadores. Era el bicampeón de América y el bicampeón intercontinental. Entonces sabíamos muy bien que no iba a ser nada fácil como sucedió, que no fue nada fácil. Sufrimos hasta lo más que se puede llegar a sufrir. Alguna vez el recordado Roberto Perfumo dijo, es muy difícil jugar mal en el equipo del cual uno es hincha. Aquella vuelta olímpica, por ejemplo, como entrenador, ¿la dio solo el profesional? ¿La dio el profesional con el hincha? Se junta todo porque yo, como dije anteriormente, yo no pensaba ser técnico de Vélez. Y me termino encontrando en un año y medio siendo campeón de la Argentina cuando yo lo había sido con Vélez 25 años antes como jugador. Y después salir al año de haber salido campeón de la Argentina, salir campeón de la Copa Libertadores, que no había la posibilidad a la puerta a jugar la final de la Copa del Mundo de clubes, que no son muchos los que lo logran eso. Entonces uno piensa que ganó. Una piensa que ganó y tiene palabra de agradecimiento para los jugadores sobre todo, pues son ellos lo que se sacrifican en el entrenamiento, lo que saben que se tienen que cuidar, que tienen que ser metódicos, que tienen que escuchar, que tienen que ser inteligentes sobre todo. Van a jugar a Tokio luego frente a un Milan que le había hecho 4 al Barcelona de Cruyff. Al Dream Team. Aquí hay que apelar ahí para que Bacedas crea que puede con Desailly. También mencionan que usted era alguien que siempre hacía hincapié, si había menosprecio del rival hacia sus jugadores, de hacérselos notar. Hay que tocarle el orgullo al jugador. Hay que decirle algo que lo pinche. Yo recuerdo que le dije al Turco, en la primera jugada que te crucé, tiralo. Y se cruzaron a los 5 minutos y lo tiró contra los carteles. Baresi miraba y dijo, ¿quién es este? No me conoce, no sabe que soy Baresi. Sí, pero el otro no lo conocía al Turco. Ese era el gran problema de Baresi. Se le menciona a Vélez que es un club de barrio. Para menospreciarlo, para señalarlo por algo, ¿qué es Vélez? Yo siempre digo que lo grande de Vélez... El otro día me puse a discutir o a charlar de fútbol en Europa. Me dice, Leicester, extraordinario. Digo, sí, pero Leicester es una provincia en Inglaterra que tiene entre 400 y 500.000 habitantes. Y le dije, Vélez salió campeón del mundo siendo un barrio, porque Vélez es un barrio. Esa es la fuerza de Vélez. Es orgullosamente un club de barrio. Es un club de barrio. Y entonces se tiene que sentir orgulloso. Y no solamente futbolísticamente, sino socialmente Vélez en el barrio representa mucho para la gente. No solamente Liniers, ya empezó a agarrar otras zonas más aledañas, digamos, ¿no? Pero yo antes de Liniers diría Villalur. La felicidad de los hinchas de Boca, la frialdad exterior por lo menos de Carlo Bianchi. Le iba a preguntar cómo se lleva con lo devocional del fútbol. ¿Qué siente o cómo se lleva con esto de que una persona lo pueda cruzar por la calle y en el saludo haya lágrimas en los ojos? O usted sepa que en un punto hay algo de la vida de esa persona que lo viene a saludar que usted le mejoró. ¿Lo incomoda? ¿Lo emociona? No, me emociona. Y cada día que pasa que uno cumple años, se emociona más fácilmente uno, se lo puedo asegurar. Uno llega al afloje, como decimos nosotros, mucho más
fácilmente que cuando se es joven. Y todas esas muestras de cariños que nos demuestran los hinchas de fútbol, porque no es solamente el hincha de Vélez a veces, es el hincha de otro club que le agradece a uno por tal cosa o lo felicita a uno. La verdad que uno tiene que ser un agradecido. La verdad que al hincha de fútbol nosotros tenemos que ser muy, pero muy agradecidos porque forma parte de nuestra vida, sin dejar de olvidarnos, pero alguna vez fuimos hincha también. Carlos Bianchi merece sin dudas un frondoso capítulo en la historia de nuestro fútbol. Sus logros son la vara en la que hay que medirse para estar en el selecto grupo de los más grandes y ser, como es él, un verdadero virrey de la monarquía futbolera.